Huepa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Como saben ya, ¿verdad? Yo soy Natalie y conmigo está Mitzi. Hola, Mitzi. Hola Nat, ¿cómo estás? Saludos desde la bella Tenochtitlan. Oh, quisiera estar allá contigo. Pues, mi gente, hoy vamos a hablar de lo que es la segunda etapa de este ciclo de, ¿verdad?, respuesta, de qué hacer luego de un desastre, antes, después, todo este revolú. Ya la vez pasada hablamos de lo que era la prevención, ¿verdad? Y la importancia de practicar y participar de cosas como lo son los simulacros, porque son, como le dice Mitzi, trascendentales. Y ahí es cuando el conocimiento se pone en práctica. Y si lo practicas, mejor te va a la hora de la verdad, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy, de una manera, pues, como siempre, relax, media jocosa, pero para que todas, todos y todes entendamos un poquito mejor. Muy bien, gracias Nat por esta introducción. Y bueno, pues ahora lo que me gustaría es que hiciéramos otro ejercicio de imaginación y para ello les voy a pedir que cerremos los ojos otra vez. Ya una vez hicimos este ejercicio y creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora imaginemos que estamos en un edificio público, nos encontramos en el 10º piso, empieza a sonar la alarma sísmica, exactamente, y de pronto hay que responder, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Corremos? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos dónde resguardarnos? ¿Tenemos ubicadas las salidas de emergencia? Todo este tipo de información es crucial y la verdad es que nosotros en el cotidiano creo que no dimensionamos la importancia de saber qué hacer en estos momentos. O sea, damos por hecho que, bueno, ya cuando suceda sabremos qué hacer o ya en el momento, pero no, realmente por eso es tan importante la preparación, la prevención. Y en este momento crucial, al que vamos a llamar justo la respuesta, nos referimos a las 72 horas, así están definidas por United Nations, es decir, las Naciones Unidas, y su sección que se dedica a desastres y reducción de riesgos de desastres, que transcurren desde que el momento del evento, que podría ser un riesgo natural, como ya hablamos, perdón, una amenaza natural, o puede ser, en este caso, no sé, el huracán, puede ser el sismo, puede ser un deslave, hasta que tenemos esas primeras 72 horas son cruciales. De esas depende, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el resto de la experiencia luego del desastre? O sea, no seas como Natalie, que por no participar del simulacro en el trabajo, ¿qué pasó? Empezó a temblar la tierra y pacatín pum pam, Natalie se quedó paralizada. Y que yo dije, déjame quedarme aquí sentadita, sentir el temblequeo. Y si tengo que salir corriendo, pues salgo. Pero la realidad es que no lo estoy haciendo como se supone. Se supone que haga todo el protocolo de emergencia, el plan de emergencia, ¿no? De tirarme a algún punto específico que te proteja, después cheque, hey, ¿estás bien o no? Etcétera, etcétera. Y la realidad es que en muchos sitios, o sea, si estás en tu trabajo o en la escuela, incluso en tu hogar, todos debemos tener y practicar en algún punto durante el año un plan de emergencia en caso de X o Y riesgo. Si en tu caso está, ¿verdad? Chile, México, incluso aquí Puerto Rico, que el pan del día es los sismos, pues tú vas a practicar los simulacros. Si es en caso, ¿verdad?, de un fuego para donde salir corriendo, si es un tsunami, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el plan luego de un tsunami? ¿Para qué sitio te vas a ir? ¿Cuál es el refugio? O los huracanes, ¿qué vas a hacer? Volvemos, ¿cuáles son los refugios? Y las cosas que tienes que preparar de antemano para que a la hora de la verdad estés ready to go, ¿verdad? Sí, muy bien, Nat. Sí, y justo, bueno, por eso nos queremos referir a este momento crucial que se llama la respuesta, y son las 72 horas inmediatas después de ocurrido el suceso, ¿no? Entonces, en estas 72 horas es donde también
sucede algo que nosotros en gestión de reducción de riesgos llamamos triaje. ¿Habías escuchado del triaje, Nat? Jamás, jamás en la vida. Yo no sé por qué. Y me está bien curioso porque cuando estaba escribiendo yo la disertación, tampoco leí eso. Entonces ahora yo me quedo low key como que, ¡ah! Qué carrizo yo No, no estaba te leyendo. preocupes. Pero justo Pero qué bueno que aprendo contigo. Así que dinos, ¿qué es aquí, eso? aquí aprendemos todos con todes, ¿no? Y bueno, les platico lo que es el triaje. El triaje es este momento en el que se hace una selección organizada, ¿no? De el momento de la emergencia en la cual lo mismo se puede aplicar. De hecho, bueno, es un término que se trae más de la medicina y de la atención a emergencias, ¿no? Sería esta catalogación, esta selección de los enfermos, por ejemplo, por gravedad, sería a lo mejor, no sé, lo mismo decir, bueno, ellos nada más, ellos están necesitando oxígeno, este grupo de acá está necesitando agua, este grupo de acá necesita cobijas, este grupo de acá necesita atención psicológica, en fin. Entonces el triaje es ese proceso de selección, eh, de catalogación organizada y por prioridades, ¿no? Entonces se utilizan tanto los números como los colores y es muy importante porque traduciendo esto bueno, otra vez al escenario, ¿no? De desastre que estábamos presentándoles, ¿no? De a lo mejor estar en un edificio público y que de repente pues empezar a sonar la alarma, tratamos de ubicar las salidas de emergencia, recordando siempre que no corro, no grito y no empujo, ¿no? Como les dijimos en el episodio pasado, pues el momento del triaje es justo cuando estas personas de protección civil hacen el conteo, ¿no? De las personas, hacen este recorrido y sobre todo cuando dicen, bueno, a ver cómo están ustedes y se empieza a catalogar. Entonces, traducido esto al patrimonio cultural, y eso es lo que queríamos presentarles también en este episodio, sería esa separación de niveles de atención de las cuales el patrimonio cultural bueno, lo requiere. Pensemos que el patrimonio cultural en este sentido va a ser como nuestro paciente, ¿no? Y nosotros, los conservadores de patrimonio cultural, justamente somos como los médicos especializados. Entonces, aquí intentaríamos hacerle las preguntas, digamos, a nuestro paciente para saber qué le duele, qué se rompió, si necesita atención más especializada, si solamente necesita, no sé, no, a lo mejor ser catalogado y guardado, o solamente ser limpiado porque a lo mejor tiene escombros, en fin. Entonces, esto en patrimonio nosotros lo trabajamos mucho, por ejemplo, en ejercicios de simulacro, ¿no? Y de ahí también la importancia de hacer estos, pues sí, estas simulaciones previas, porque así podemos saber cómo actuar. Y por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Que estemos otra vez en una galería o en un museo y vamos a tener materiales de diferente naturaleza, es decir, va a haber cerámicas, por ejemplo, va a haber esculturas, va a haber metales, ¿no? A lo mejor tenemos una espada, a lo mejor de repente empieza a llover y entonces esa agua va a caer sobre esos elementos metálicos y esos elementos metálicos van a sufrir corrosión. Entonces, al momento de hacer el triaje, vamos a poder separar aquellos, por ejemplo, que fueron inmunes a esa lluvia y los que necesitan atención causada por la oxidación ante la lluvia. Es decir, este triaje nos permite también saber qué vamos a tener que atender antes por nivel de urgencia. Entonces, ahora que tú explicas eso súper bien, súper detalladamente, de las cosas que se me vienen a la mente es cómo todos los aspectos de una respuesta ante cualquier tipo de desastre está bien sujeto a la política y a cualquier prioridad, sea gubernamental o de cualquier institución o incluso en tu hogar. O sea, todos tenemos ciertas prioridades y eso siempre va a influenciar cómo nosotros respondemos. Y como ya tú bien mencionaste, esas primeras 72 horas son súper cruciales porque determinan, ¿verdad? Dentro de toda esa desorientación que ocurre, porque la realidad es que uno está bien desorientado, uno Sí, está totalmente. buscando cómo hacerle tripas corazones en el struggle, como yo le digo. ¿Verdad?
respuesta inmediata, que usualmente son las mismas personas locales, las personas que responden antes de que llegue FEMA, antes de que llegue quien sea del gobierno a recoger escombros y preguntarle, hey, ¿estás vivo? ¿Estás bien? No, tus vecinos, tus vecinas, tú que eres local a un área en específico, tú eres esa primera persona en responder ante un desastre. ¿Y sabes qué? También escuchándote lo que estaba explicando del triaje, me pongo a pensar de cuán importante es simular cualquier tipo de situación, porque ahora con lo del COVID, dime tú a mí, Totalmente. ¿alguna vez tú escuchaste de alguien en cualquier sitio, institución, en hospital, museo, whatever, universidad, haber practicado, simulado, haber tenido ya preparado un plan de emergencia en caso de una pandemia? Yo no No, había escuchado. fíjate, no, claro que no. Y ahora que lo comentas, recuerdo, por ejemplo, que justo cuando empezó esta situación de la pandemia y obviamente el sector cultural tuvo que, bueno, a ver, pensemos que muchos de los museos se mantienen justamente de la taquilla, o sea, del boletaje que se venda, de los números de visitantes al año. Muchos de sus ingresos vienen incluso, por ejemplo, de las tiendas, de los museos, ¿no? De lo que nosotros compramos cada vez que vamos, el recuerdito, el lápiz, la postal, el imán, ¿no? O el magnet, ¿no? Esa Para, eres como tú le tú, te estás dirías, tirando al medio. ya Mitzi sé, siempre tiene que comprar un imán a todas así las es. partes que vaya. Así que qué linda. Bueno, pero justamente eso es lo que apoya, ¿no? Al mantenimiento y a la conservación Claro, claro. eh, pues del inmueble y de las colecciones. Que de pronto se desató esta gran crisis, ¿no? O sea, ok, ya no vamos a tener visitantes, entonces, ¿cómo nos vamos a mantener? Y fíjate que, bueno, no solamente no sabíamos cómo prepararnos ante este escenario de pandemia, pero me voy a atrever a decir algo más Dino, alarmista, dino. si quieres, pero es que además un desastre nunca viene solo. O sea, es decir, por ejemplo, tenemos el terremoto y después a lo mejor vienen lluvias, ¿no? Entonces, si pensamos otra vez pensemos, por ejemplo, en un templo, en un museo o en una zona arqueológica, ¿no? Que fue dañada primero por las vibraciones, tiene fracturas, tiene grietas, digamos que estructuralmente está muy frágil, está muy débil. Y de pronto viene un fenómeno a lo mejor hidrológico, una tormenta tropical, un huracán en sus diferentes gradientes. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora toda esa agua va a entrar dentro de esa estructura que ya estaba previamente dañada por el movimiento telúrico. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora con las pandemias. O sea, podemos tener una pandemia y después un sismo. Y ese es un ejemplo de algo a lo que tenemos que estar también preparados. Ay, sí. Yo, no, sí, bueno, por ejemplo, ahorita por mencionar dos ejemplos, recuerdo que de estos primeros como webinars que yo tomé ya en el inicio de esta pandemia, era en Croacia, que era justo de la oficina digamos, de patrimonio cultural. Ellos tuvieron un sismo fuerte encima de la pandemia. Fueron los primeros países que se tuvieron que enfrentar a este doble riesgo, a este doble desastre, por decirlo de una manera. Y entonces, claro, o sea, era, ok, ¿cómo haces el proceso del triaje que ya discutimos previamente? En el contexto en donde no puedes tener gente hombro con hombro, donde no puedes tener gente dentro de un espacio cerrado, donde no puedes tocar las mismas superficies, donde tienes que usar cubrebocas, donde tienes que limpiar todas las superficies. Realmente le agrega un factor, digamos, mucho más crítico a la situación, ¿no? El otro Sí, no, y ejemplo si no que, estabas preparado para uno, para los segundos, bye bye. sí, totalmente. Para el otro ejemplo bueno, a lo mejor ese sí ya te puedo decir más en carne propia, es porque hubo un sismo en junio aquí en México y de hecho ya estaba la pandemia, ¿no? Recordemos que la pandemia, digamos que se oficializó, por decirlo de una manera, Marzo. en marzo, exactamente. Y entonces, claro, yo me acuerdo que a lo mejor por esta cultura de prevención, seguramente de formación profesional, de trabajar con desastres y prevención y todo, yo decidí poner mi cubrebocas en la entrada de la casa. O sea, entro, me lo quito, me lo pongo ahí y todo está ahí, justo
claro, porque pensé, en uno de estos días puede ser que tiemble, y así pasó. O sea, tembló y fue como, agarra las llaves, agarra la mochila de emergencia y ponte el cubrebocas. ¿Por qué? Porque vas a ir a una aglomeración de gente. Entonces, creo que eso también es muy importante que lo discutamos hoy. No, tienes toda la razón, definitivamente. Ya ahora es como el meme y el chistecito de la pandemia, que es de antes era que salías de la casa y decías, ay, se me quedó la wallet y las llaves. Ahora es como que, se me quedó la llave, el wallet y la mascarilla, o como tú le llamas, el cubreboca. Es como que, ahora es añádele una cosa más a la lista de cosas que se te van a olvidar antes de salir de la casa. Así que hay que adaptarse como siempre y nos estamos adaptando. Una cuestión de cogerlo y practicarlo. Planificarlo primero que todo y pues después tratar de practicar cómo hacerlo a la hora de la verdad, porque uno siempre lo piensa, pues está bien, yo salgo corriendo, qué sé yo, pero mira, todo es bien impredecible. Todo es, como yo dije ahorita, distorsión. Y siempre va a haber gente, bendito, es que todo esto me acuerda a una... creo que a principio de año había aquí una viejita que llegó el equipo de noticias a entrevistarla porque la doña no se quería ir de su casa y le decían, yo no me acuerdo si que la casa se estaba cayendo en canto, no, que se iba a inundar. Okay. Y la viejita sale y dice, no, yo no me voy a ir a ningún refugio, pero es que dama, se tiene que ir porque es que se puede inundar. Yo sé nadar. Y todo el mundo, pero oye, y le decían, pero ¿qué pasa si se cae? Esta casa no le va a pasar nada. Y yo, bueno, la tipa fue como que, wow, súper viral, tú sabes. Y la realidad es que tú encuentras gente así con esa misma mentalidad, especialmente a veces pues, personas mayores. Así que es bien importante que si tú, ¿verdad?, tienes una abuelita, tíos mayores, también tengas esta conversación con este tipo de personas, porque la realidad es que un grupo de personas que son de los grupos más vulnerables, no tan solo en contexto pandemia, sino contexto riesgo y desastre, ¿no? O sea, no están tal vez recibiendo la información que tienen que recibir, Así es. no tienen quien le hable del tema y no tienen quien le diga, mira, vamos a practicarlo. Mira, doñita, si llega a pasar esto, ¿qué usted haría? Iniciar una conversación, aunque sea con tu vecina, ¿me entiendes? Pero es importante hacerlo porque esto, al igual que los niños, personas que uno que está ya en una edad más media, tiene que sacar la iniciativa de, bueno, vamos a hablarle de esto, o sea, a la nene chiquito, tanto a las personas bien mayores. Así y así es. reducimos riesgo también. Claro, y sabes que también esta importancia de lo que tú comentabas al principio, o sea, que las personas locales son las primeras en responder, o sea, de hecho, en la terminología de reducción de riesgos de desastre, pues son los primeros en responder y ellos se consideran como críticos en la fase subsecuente. Y la fase subsecuente justamente es la recuperación. Entonces, les queríamos empezar a platicar de qué se trata. ¿Por qué? Porque realmente tanto la respuesta como la recuperación van de la mano, ¿no? O sea, no podríamos decir que hay un inicio y una conclusión como una línea roja completamente visible y determinada en la cual, ok, ya a partir de mañana, porque ya pasaron las 72 horas, ok, sí, ya es recuperación. No, en realidad es un proceso que va de la mano. ¿Y por qué también otra vez es tan importante tener un plan? Porque si no, lo que pasa es que cuando vuelva a pasar, ahora sí que otra amenaza natural, por ejemplo, pues vamos a seguir en el estadio de respuesta, a lo mejor ni siquiera en el de recuperación. Y ya tendríamos que haber estado en otra vez en la prevención, pero no nos dio tiempo. Y yo me atrevo a decir que esa es nuestra situación aquí en México. O sea, como yo les platiqué, bueno, mi familia y yo somos damnificados y nosotros todavía no recuperamos nuestro hogar. O sea, es decir, todavía estamos en la etapa de recuperación y ya ha habido otros sismos, ¿no? Y seguimos en la recuperación y ya van 3 años, o sea, no podemos decir que ni que yo sea la única familia que haya así. De hecho, son muchas familias en México las que se encuentran así y obviamente en el mundo.
¿no? Esperando que se pueda subsanar esta parte y después podamos reincorporarnos, que se supone que justo en la recuperación es llegar a las condiciones previas a las que sucedió el hecho, ¿no? Entonces, pues aquí ya van 3 años, habría que ver cuántos más. Exactamente, y es bien indefinido, bien incierto, es para adelante, coger un día a la vez, una vez ya está en esa fase de recuperación. Como Mitzi dijo, nada está escrito en piedra, gente. Esto es algo que depende, ¿verdad?, de dónde te encuentres, de tu contexto. Y por eso, como también dijimos en el episodio pasado, mejor prevenir que lamentar. Y por eso queríamos también, y les queremos preguntar a ustedes, y ya después yo les preguntaré a través de las redes sociales cómo es que ustedes responden a un desastre. Ahora, si yo me pongo a tener flashbacks de cómo yo he respondido a un desastre, pues mira, aquí como llueve mucho, y lo que el que se inunde todo es el main issue, por lo menos donde yo vivo, es a destapar la alcantarilla para que no llegue el agua a la casa. Sacar cuanto escombro, hojas, palmas que está tapando todo, tú sabes, las carreteras. Y rápido, yo no sé, lo mismo tiene que ser allá. Es como que, hey, trata de llamar a alguien. ¿Tienes con quién llamar? Hay señal. Fulanita está bien, fulanito está vivo, necesitas algo. Y por ahí es que empieza la dinámica de la respuesta. Y así como nosotros también respondemos, ¿verdad?, en nuestros hogares de esta manera, también si usted es una persona que trabaja en un sitio, ¿verdad?, voy a decirle sitio cultural para no seguir utilizando museo, qué sé yo, parque arqueológico, donde sea, o galería de arte, no importa. Lo mismo va a pasar a la hora de bregar con patrimonio cultural, con cultura material, porque tú tienes que tratar de llegar al sitio, ver cuáles fueron los daños, pedir ayuda o dar la ayuda. Una de dos. O le das ayuda a comunidades cercanas o tú necesitas ayuda como manejadora de patrimonio. Decir, mira, necesito cajas, necesito esto, necesito que me ayude a limpiar, se me está inundando, se me dañaron los mapas. Y esa es la dinámica que tiende a suceder, tanto como ciudadanos normales como personas que tenemos una responsabilidad de cuidar y conservar y proteger ciertos, ¿verdad?, patrimonios. Sí, no, y ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que comentas porque ahorita también me viene a la mente que por eso la etapa de prevención es tan importante que se haga un inventario, y por inventario me Oh, refiero a un sí. conteo, ¿no? O sea, que se sepa qué hay, dónde están, cuántos son, de qué están hechos y a quién le toca cuidarlos, ¿no? Esta información es trascendental no solamente antes, durante y después, sino realmente bueno, yo me acuerdo que un profesor muy querido de restauración decía que pues no se podía conservar lo que no se conoce, no se puede conservar lo que se desconoce. Y es verdad, o sea, si uno no sabe, por ejemplo, tengo 4 vasijas, ¿no? 5 textiles, 4, no sé, armas y 3 automóviles, pues al momento de la crisis, cuando hagas este conteo, decir, a ver, ¿cómo está el auto A, el auto B, el auto C, ¿no? Es lo mismo en un edificio público. O sea, por eso es tan importante saber cuántas personas trabajan en ese edificio, en qué horarios, para que uno pueda hacer las inferencias y al momento de la respuesta, digamos, ok, el conteo dice que aquí trabajan 100 personas de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ok, ¿cuántas había? A ver, vamos a ver. Y así podemos encontrar si bueno, había visitantes o no. O sea, todo este tipo de información tiene un porqué, tiene un sentido. Y entonces, otra vez, regresando, como tú decías, a un espacio patrimonial, ¿no? Cuando tienes visitantes, pues también por eso es tan importante que tengas un control de la taquilla, porque necesitas saber cuántas personas tienes, además de tu plantilla de trabajadores, tienes a lo mejor en el sitio, que pudieran quedarse atrapadas, que pudieran quedarse atoradas, que a lo mejor están espantadas, que a lo mejor, o sea, tienes que proveerlos a todos ellos de sus servicios. Y bueno, pues un poco esto es lo que queríamos platicarles acerca de la respuesta. Exactamente. Y de verdad que esto es un tema que podemos seguir y seguir sacándole tela y tela. Y nos gusta mucho hablar de este tipo de cosas y no sé si lo notan en la pasión, en nuestras voces. Creo que Y sí, quisiéramos perdonen. cogerlo y jamaquearte por la camisa y decirte, hey, escucha, esto es importante. Pero nada, esperamos, ¿verdad?, que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda que ya nos queda entonces una etapa por discutir, que es la
recuperación. Así es. Y recuerden la que nos pueden recuperación. seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, ¿ok? Solo busquen Ecos Patrimoniales o Ecos Patrimonial. Jaja. Mitzi, ¿algo más que quiera añadir? No, solo como siempre agradecerles que estén aquí, o sea, nuestra audiencia, ustedes es nuestra comunidad y son nuestra pequeña familia en el mundo. Y en realidad estamos muy contentas con la respuesta que hemos tenido de todos ustedes. De todos ustedes. Entonces, bueno, pues nada, mandarles un abrazo desde la bella isla caribeña y desde el ombligo de la luna o México Tenochtitlan para todos ustedes con mucho cariño. Bye, nos vemos el próximo viernes. Se me cuida. Chao, chao.